Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos aquí de regreso, estamos en la mesa de análisis, un retraso por el evento de Mocorito. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa, buenas noches. Buenas noches, Víctor, a los compañeros y buenas noches al auditorio. ¿Hay que ir a Mocorito? Claro que sí, hay que ir al museo. Al Museo de los Tigres del Norte, es la garra de Norteña, México. Así es, los jefes de jefes que ya tienen su museo, felicidades. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Víctor, mesa de reproducción, y hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, me da mucho gusto saludarlos esta noche y por supuesto felicitación a los Tigres del Norte, mis parientes políticos. Ándale, sí, bueno, sí. Pues te hubieras encarrilado ahí con ellos. Su abuelo fue mi padrino de bautizo. ¿Ah, sí? Sí, me bautizó don David Hernández. No sabía usted lo que hacía. Bueno, ahí padrino. Está el evento, está el gobernador Rocha con ellos, por cierto, como invitado especial. Pero vamos a hablar, ¿se les fue la luz ayer? No. ¿En Culiacán? Casi no hubo reportes, aunque sí en Tierra Blanca todavía tienen 3 días ahí con fallas de energía eléctrica intermitente. No nos pasaron el dato exacto de la ubicación, por eso no pudimos hacer llegar al reporte de Comisión Federal. No hubo tantos reportes en Culiacán, pero sí fueron por lo menos 7 municipios norte y en el centro Nabolato, por ahí en algunas comunidades, y el sur del estado Jesús. Pero pues no ha empezado ni siquiera lo fuerte del calor y ya con problemas de energía eléctrica. Fue el primer problema que se registra en este año, sí. No solamente fue en Sinaloa, en Guanajuato, Puebla, Chiapas, Zacatecas, Tabasco, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa se reportaron recortes de energía eléctrica por un lapso corto de 30 a 45 minutos fue lo que se reportó. Sí. Dijo la CENACE que tuvo que ver la alta demanda de todas las personas como consumiendo al mismo tiempo por por las altas temperaturas. Entonces pues representó un apagón pues prácticamente nacional y pues vamos a ver cómo lo que depara en el transcurso de la jornada de calor, Víctor, porque pues vienen las temperaturas, esto se anuncia que van a ser más altas, ¿no? Así es, Juan. La Comisión Nacional de Control de Energía ayer, que es la encargada de distribuir la electricidad que pasa por nuestras casas y por todo el tendido eléctrico, pues ayer decidió hacer apagones rotativos por algo muy sencillo. Nos estamos quedando sin luz en el país. La oferta no alcanzaba para cubrir la demanda. Éramos más los que estábamos pidiendo luz. Ayer, ¿qué es lo que se puede generar en el país? Y esto habla de un fracaso rotundo, y digan lo que digan, un fracaso rotundo en la política energética del país, pero ¿cómo es posible que la 12ª, 13ª, 11ª economía del mundo esté batallando con esto cuando tenemos años que debimos haber prevenido el cómo generar electricidad en México, pero al volverlo a un tema ideológico estamos dando al traste con el desarrollo del país? ¿Por qué? Porque mientras el gobierno se pelea por ser el número 1 generador de electricidad en el país y le pone todas las trabas posibles del mundo a los privados para que generen electricidad, los mexicanos tenemos que pagar por esto. Otra cosa más que vino a afectar fue el cambio de horario. ¿Se acuerdan que hace un año les dije que íbamos a tener consecuencias por el cambio de horario? No es culpa exclusivamente de eso, pero es un factor más, porque tuvimos, y ahorita lo puedo demostrar en algunos escritos de algunos expertos el año pasado diciendo esto, porque tuvimos 1 hora más de pico de energía que la que tenemos habitualmente, pero con el horario de verano no lo teníamos, se recorría 1 hora más, ahora no fue así. Entonces, entre la escasa, nula y mala política energética que tenemos en el país y las decisiones que se toman sin tomar en cuenta las consecuencias, es lo que estamos viviendo, un problema de país bananero. Armando. A mí me encantaría que me explicaras esa pérdida posible pérdida con el cambio de horario. A ver, ¿qué nos supone que la hora que ganamos en horario en la mañana la recuperamos en la tarde? Lo que pasa es que antes a las 6, la hora en la que sucedió fue aproximadamente a las 5 de la tarde, ¿no? Antes hubieran sido las 6. En el horario de verano, ok. Pero a las 5 tú estás en la oficina y en las casas. A las 6 nada más estabas en las casas. Entonces estás haciendo funcionar a las oficinas y a las casas al mismo tiempo en 1 hora. Aumenta la demanda aumenta la demanda. Antes eran 2 horas el pico de demanda, ahora pasamos a 3. Si nos hubiéramos quedado con el horario de verano nada más.
Y luchamos Pues, mucho en por el algo cambio, pero Ay, bueno. sí, a ver, y se acuerdan que yo hace un año dije, va a haber, esta será una consecuencia, y ahí está. Son varios factores. Sí, sí, son varios, ¿no? Pero dije, esta es Debías una. ir a trabajar con la Armando, va a ver, revolución, adelante, Armando. No, y si no, ahí. brínquele para acá. Si no, pues ¿Sabe? Jesús. Que se cae, usted, yo voy. No, es que tú le diste la palabra a él. No, le hice una pregunta, pero yo iba. Pero si tienes la venia de que vaya Jesús, usted manda aquí autoridad. Adelante, Jesús, por favor. Muy bien, pues no, para decirle, Juan, no nada más es un problema de México. La principal economía en el mundo tuvo también problemas de apagones. Japón tiene problemas de apagones. Alemania tiene problemas de apagones. De hecho, tiene una crisis energética muy tremenda Alemania porque ellos están migrando de la energía nuclear a otro tipo de energías. Es decir, cada uno de los países, incluso los más competitivos del mundo, las economías más pudientes del mundo, tienen unos problemas de energía tremendos, Víctor, porque justo estamos en este interpaz. ¿Cómo hacemos un cambio? ¿Cómo hacemos un viraje a economías con energías más sustentables sin apagar de una nuestro modelo tradicional? Ese es en lo que estamos insertos. No se trata de ser una economía bananera o no, porque te digo, hasta los países más importantes del mundo tienen crisis profundas y no hace 5 años, 10, en meses pasados. Pues si revisas los temas te das cuenta que México está justo en esta discusión. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Francia lo tiene resuelto. Van por energías sustentables, van por energías renovables. Alemania también están en un proceso de tránsito. México, desafortunadamente, todavía seguimos discutiendo para dónde. No, no, es para regresar con Armando. Adelante. Gracias, señor. Sí. Oye, bueno, yo quería decir, tras los apagones del martes, ¿no? En 17 estados de la República, no es cualquier cosa. Ya los expertos salieron a reclamar al gobierno federal y dicen que la política energética del gobierno del presidente López Obrador está fallando dramáticamente. Los apagones se deben, dicen los expertos. Estaba leyendo yo algunos expertos, se deben a la falta de inversión en la infraestructura de transmisión eléctrica y de una inversión tardía en plantas generadoras de electricidad. Y lo que pasa es que ahora con la reforma energética, con este conflicto que se vivió en el gobierno de López Obrador, pues estaba diciendo que iban a evitar inversión extranjera porque se querían apoderar del control de la energía, de la distribución, hacer sus negocios, y el gobierno, bueno, les empezó a poner trabas y eso ahuyentó a muchos interesados en generar energía eléctrica aquí en México. Aquí ya Canacintra también alzó la voz y muestra su preocupación por los daños que causan a las industrias, a las fábricas, estos apagones son la verdad, con daños muy interesantes, no solo en lo que es la cuestión doméstica en los hogares, lo que es todos los instrumentos que se utilizan de energía en las casas, como refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, todo eso, los propios aires acondicionados, televisiones, están sufriendo muchos daños. ¿Y quién los paga? Pues no hay quien responda, al parecer. El presidente López Obrador ya dijo, salió a decir que la comisión cuenta con la capacidad, dice el presidente, necesaria para generar la energía que se requiere en el país y garantizar la demanda del fluido eléctrico. Ojalá, ¿verdad? Ojalá, sí, exactamente, Víctor. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos en redes sin comerciales. Sí, estamos hablando de los odiosos apagones. Yo no quiero pensar cómo nos va a ir en agosto, julio, agosto, septiembre. A medianoche, Sí. ¿cómo se pone? Cuando se pone más dramático. Pues imagínense nada más. Es que hay horas, algunos no se acuerdan porque son de corta memoria, pero acuérdense que en agosto, septiembre, ya julio, no hay una hora en el día en que no se pueda dormir, por lo menos si no tienes un abanico, y el abanico no es suficiente, digo, hablando de familias de muy escasos recursos, tienes que prender el aire acondicionado. Y sin luz, y donde hay familias con personas enfermas o niños pequeños, no queremos pensar cómo la vamos a pasar si esto no se resuelve. Ojalá, digo, que tengamos energía suficiente o capacidad para generar. Hoy, ayer, por lo menos, se demostró. Muy optimista el presidente, dice que Pues sí, pero los números andamos en la muy realidad es otra ajustados con relación a la demanda y la capacidad de generación de energía eléctrica, de acuerdo a datos oficiales. ¿Cómo decías que se llama la comisión? CENACE. CENACE, que es la Comisión de Control de Energía. Comisión Nacional de Control de Energía. Comisión Nacional de Control Centro de Energía. Nacional de Control de Energía. Bueno, se nace. Vamos a la pausa, regresamos hablando así de los odiosos apagones. Continuamos.
Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, seguimos contigo, Juan. Sí, bueno, más comentarle a Jesús que el problema de Japón tiene que ver con Fukushima, porque se les tronó Fukushima y desde entonces pues no han podido transitar a otra, o poner en marcha otra planta, y el caso de Alemania igual, están transitando energías nucleares a incluso volver a plantas de carbón. Vamos, no es un problema de planeación, lo de Fukushima, pues repito, fue un tema pues complicado, terremoto, y están tratando de resolverlo. Y Alemania pues es un tema también ahí político de energías verdes. Aquí traigo los estudios, si gustan los comparto, sobre todo la revista Time. En el caso de Japón está muy interesante. Pero bueno, vamos ubicándonos en nuestro país, ¿no? A eso es lo que me refiero. Mientras esos países a eso iba, tienen planeaciones de inversiones, saben, los problemas son de origen distinto a nosotros. Aquí el problema que tenemos nosotros es de planeación. Teníamos un proyecto para desarrollar la energía eléctrica 20, 30, 40 años, pero por cuestiones ideológicas tumbamos todo eso. Es más, este gobierno invirtió $6,000 millones, creo, en comprar plantas de Iberdrola que ya generaban energía, ya existían, ya estaban. Esos $6,000 millones mejor los hubiera invertido en nuevas plantas, en mejorar la línea de transmisión, en hacer otras cosas. Lo único que hizo fue gastar en lo que ya tenemos. Por eso creo que es un rotundo fracaso el tema de los proyectos de energía. Estamos apostándole por el nearshoring, que es traer más empresas que obviamente necesitan mucho más electricidad que las casas o la parte domiciliar, y no tenemos energía para ofrecerles. Bien. Esa es la tragedia, la mala planeación. Jesús. Sí, yo creo que el tema es ese, justo. Yo lo comentaba porque pues cada país tiene su realidad y cada país tiene sus complicaciones, algunas por política y algunas cosas por otros más. En Estados Unidos, cuando se congelan las líneas, también se quedan sin energía eléctrica, ¿no? En las tormentas invernales. Ahora, en nuestro país, ¿cuál es el gran problema? Es que no creo que nada más sea un tema de planeación, es un tema también de corrupción. Cuando se planteó un modelo hace tiempo, también de reforma energética, en los tiempos de Peña Nieto, se vinieron a fomentar el uso, o más bien la creación de energía por particulares. Eso está muy bien, nada más que la cosa es que ellos están tratando de imponer el precio y se encontraron muchos actos de corrupción que rompían la posibilidad de equilibrios, y al final terminaba el usuario terminando más por pagar es más, creaban energía que luego ellos mismos se terminaban vendiendo. Es decir, tiene que ver con todo ese. Nuestro país no ha pensado en modelos sustentables, y cuando en algún momento se pensó, las empresas que se invitaron fueron altamente corruptas y al final de cuentas dieron origen a esta discusión, como dice Juan, ideológica. Pero bueno, también hay que decirlo que no estábamos como en una condición de decir que lo de antes era como lo mejor, ¿no? Sí, ahora, lo cierto es que el presidente dijo que, y tiene razón, fue ayer uno de los días más calurosos de lo que va del año. Estamos saliendo de una ola de calor que subió la temperatura más allá de lo normal en estados donde no se estaba presentando esta demanda de energía en estas fechas. Aquí ya tenemos calor, pero no todo el día. En estas fechas todavía tú te levantas temprano y la mañana está fresca. A partir de esta hora ya empieza a refrescar también. Algunos dirán, yo no duermo con aire todavía, pues hay algunos que quieren ahorrar energía, lo pueden hacer, pero va a llegar ya a partir de mediados de junio y luego julio, agosto, septiembre, en donde no se puede estar definitivamente si no tienes aire acondicionado. La pregunta es, ¿esta ola de calor se va a prolongar a otros estados que no tenían tanto calor? Si es así en el resto del año, creo que vamos a tener problemas serios, Armando, porque no estamos preparados con la capacidad de generación suficiente para una alta demanda de energía eléctrica. Las estamos teniendo, Víctor, y fíjate, yo me puse a revisar números, a ver el potencial que tenemos en México de lo que son las plantas generadoras de energía eléctrica, y me encuentro que en México operan 158 centrales de generación de energía eléctrica mediante... Sí, perdón. Ahí vamos. Estamos aquí de regreso después de la pausa en radio. Estábamos contigo, Armando, decías. A ver, sin más para que termines la idea. Sí, nada más estaba comentando Sí. que bueno, este problema de la generación de energía, decía yo que en México operan, según datos que yo estuve revisando, 158 centrales de generación de energía eléctrica mediante distintas connotaciones, distintas tecnologías. ¿Cuáles son esas centrales? Hidroeléctricas, termoeléctricas,
ciclo combinado, que son con gas y vapor, turbogás, combustión interna, nucleoeléctricas, y el eoloeléctricas. Sí, la energía eólica. Exacto. Sí. Eólica. La geotermoeléctricas, las geotermoeléctricas y la solar fotovoltaicas. Pero saben que las hidroeléctricas son por lo menos 16 hidroeléctricas. Pero con la sequía, Sí, con la sequía ¿están funcionando? están a medio Bueno, vapor en el sur no hay muy problema. poco. Bueno, Sí, pero acá fíjate, Pero aquí no nada más tenemos las Las 16 presas no están generando en 16 estados de la República, las hidroeléctricas que conforman este grupo de generadoras de energía representan o dan suministro al 22.5% de la capacidad que se requiere en el país. Bien. Solo las hidroeléctricas. Bien, Juan. Sí, repito, sí es un problema grande de planeación, porque tuvieron 6 años para entender si el modelo corrupto, lo que sea, tranza, lo que haya sido, era hacer la modificación, todo lo corrupto que sea, hacer planeación, incluido con el horario de verano, porque insisto, si no es el principal problema, fue echarle todavía más fuego a la lumbre, se hizo más grande con esto, fue un problema grande de planeación. Si bien no teníamos un sistema perfecto, era un sistema con el que se debía haber construido. Quitaron todo. Y este es el gran problema que tenemos. Mientras en otros países, lo decía en el corte, son problemas más bien por cuestiones que tienen que ver con accidentes de naturaleza, terremotos, heladas. Aquí es un problema de planeación, es un problema que no estamos generando la suficiente energía que el país requiere. Y repito, ¿qué vamos a hacer cuando mañana se quiera venir un 15% más de empresas de las que tenemos? ¿De dónde vamos a sacar electricidad? Por arte de magia, porque lo deseamos todos, porque tenemos pensamiento mágico y lo vamos a crear. No, ese es el gran problema, la planeación. Mientras el gobierno se va a tardar en invertir, porque se está tardando, está impidiendo que la iniciativa privada tenga cada vez más participación en el sector eléctrico, pues ¿qué vamos a hacer? Eso sí es de países bananeros, y eso sí es por falta de planeación. Bueno, aquí está comentando Alma Aguirre, que nos está escuchando. Alma, ustedes saben, pues le da seguimiento a la información del clima de manera muy puntual a través de diversos despachos y de especialistas. Y ahorita que comentábamos sobre la ola de calor, ya está por salir esta ola de calor, vienen más, o sea, Sí, claro. vienen más. Todavía no es verano. A ver, y entonces es un Sí. tema también de causa natural, Pero una sequía, pero- una helada. No, o pero no. a lo que voy O- son varios factores. Claro. Pero lo que voy es que Efectivamente. si hay mucho calor en Sinaloa, como se espera este viernes, un día muy caluroso, de 45 grados se esperan, incluso lo ha estado comentando Alma Aguirre en sus reportes o más. El viernes será el día más caluroso de lo que y nos va a anunciar lo que viene para el verano, ¿no? Pero si así como Sinaloa se juntan otros estados del país, ahí es donde tenemos problemas. Efectivamente. Porque Sinaloa no pinta, digamos, la demanda de energía eléctrica a nivel nacional. Si se juntan 10, 11, 14 estados con temperaturas por encima del promedio que han registrado en los últimos años, ahí sí es tenemos que yo creo que problemas. el problema está muy claro. Necesitamos generar más energía, menos contaminante y más barata. Claro, sí. Lograrlo es la complicación. Y ese gran motivo de complicación no solamente es un motivo de complicación mexicana, lo tienen la mayoría de los países desarrollados en el mundo. ¿Cómo generas energías sustentables que no son necesariamente las más, digamos, las más baratas? La energía no sustentable es más económica, la energía limpia es muy cara. Y necesitas cambiar la visión, pero más allá de eso también necesitas ponerte de acuerdo. Es una discusión que en Francia se tenía también, porque había industria petrolera, en Alemania también, en España lo hay. Es decir, es un gran motivo de discusión mundial, Víctor, porque al transitar energías más viables, más sanas, no necesariamente son más económicas, son más caras. Y entonces tienes por ahí un juego de intereses que son transnacionales también, que impiden que los procesos de desarrollo del país se vayan dando. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros en esta nueva legislatura? De nuevo, ver si nos podemos poner de acuerdo en el marco de una competitividad nacional para poder lograr tener más energía a mejor costo y menos contaminante. Eso es, Armando. Pues es evidente que el gobierno ha estado fallando en lo que es la planeación, completamente de acuerdo con Juan. O sea, ha crecido exponencialmente la población, ha crecido la industria demandante de energía, pero la inversión está estancada, no se ha invertido
en ese renglón tan importante. Miren, aquí en Sinaloa, tenemos funcionando 10 plantas hidro y termoeléctricas. Y se contemplan 2 nuevas, que son la de Presa Picachos y Santa María, que las anunciaron y no sé para cuándo vayan en realidad a funcionar bien y a ofrecer, como lo dijo el gobernador, energía más barata para el consumo doméstico e industrial, y a la vez pues suficiente para evitarnos esos problemas, esos terribles apagones que sufrimos por las noches. Sí, bueno, nos sí, vamos. okay. 7:30. Cerramos 30 segundos, Juan. Sí, bueno, 30 segundos. estaba revisando aquí Sí. datos de la propia SENACE y de la Comisión Federal de Electricidad, de los apagones más grandes de la historia de los últimos 40 años, al menos 5 se dieron en este sexenio. Ese es el gran problema, la planeación. Hace 4 años tuvimos un apagón fuerte. Efectivamente, Tuvimos en el 20, en el estas 21, fechas, en el 23 y Sí. este año. Y son problemas nacionales. Antes eran regionales, ahora son nacionales. ¿Por qué? Insisto, tumbaron lo que teníamos y sobre eso no construyeron nada. Y lo que construyeron, lo construyeron mal. Bien. Y ahí están las Jesús, consecuencias. cerramos. Sí, los países que más aportan energía o crean energía son los más contaminantes. Por eso creo que es un tema también de pensar en el futuro. Rusia, China y Estados Unidos son dependientes todavía del carbón. Es decir, si queremos pensar que la generación de energías va a ser limpia, va a ser un proceso de cambio difícil en el transcurso del tiempo. Bueno, es un tema central, verdaderamente importante, porque no solamente estamos hablando de los hogares, ya O sea, decíamos. no nomás es hacer más luz, sino cómo contaminas menos al hacerla. Pues ahí están las hidroeléctricas, pero dependen del agua, y de ahorita agua pues no tenemos. Y donde hay agua es en el sur, pero no tenemos hidroeléctricas, ¿no? O sea, por todos lados. Está la eólica, pero es muy cara, ¿no? Y es Y complicado. y es la un energía tema. solar, pues todavía nos falta mucho. ¿Y sabes cuál es la mejor Sí. y más barata? Sí. La nuclear. Ah, ¿No, en serio? ya será tema A de ver, otra es vez, la sí. mejor, más barata, nuclear y limpia. Y los países del primer mundo están cambiando y Sí. mirando de energía Algún- nuclear a algunos. energía no nuclear, Pues, por lo que ya sabemos, ¿no? Hay una nucleoeléctrica en Laguna Hay una en Verde de México, Veracruz. así es, sí es. En la Laguna Verde de Veracruz. Y ya presentó problemas. Tuvieron que parar su funcionamiento. Sí. Y Dios nos cancelar la libre de producción. un chubasco. Pero imagínate, Bueno. Dios nos libre de un... Aquí no estamos diciendo que la culpa es de López Obrador, como aquí alguien dice que... No. Estamos hablando en general, pues de lo que ahorita creo que hay Pero que sí, la pensar. política energética ha La fallado. política energética. Y no de este gobierno, no solo de este gobierno. Tenemos un problema serio con la generación de energía desde hace Tenemos broncas con la décadas. ideología. Tenemos un rezago Abramos las enorme. puertas en para la esta inversión. Que sobre haga todo electricidad el energía. que le quiera hacer que lo haga. Claro. La verdad El es que creo que gobierno, se el que pasa. quiera hacer más Nomás que- barata nomás y que menos no contamine, contaminante, claro, sí. nomás que Claro. no contamine y Siguiendo que las no, reglas. y que no trate de imponer el precio, creo. Ecológicas, claro. Pues entre más competencia, Mejor, así es. son mejores tarifas. Que haga en electricidad todo, en quien todos los le rubros. pegue la gana. Así. Bien, lo dejamos ahí. Muchas gracias Sale. por el tiempo. Gracias Nos a vemos. todos, Juan, Bye. Armando, muchas gracias. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo por encima de todo, cualquier cosa, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.